Bien, buenas tardes formalmente, nuevamente a todos. Sean bienvenidos una vez más a una nueva sesión de este diplomado en contabilidad impositiva corporativa. Estamos trabajando en el módulo número 2, que es la introducción al Código Laboral Dominicano. En este módulo, que es un módulo pequeñito, es un poco teórico, es una parte, ¿verdad? Que a veces uno dice, wow, cuánta teoría, sí. Esa teoría es necesaria para usted poder aplicarlo a la práctica, para usted poder decir en una empresa que si hay un incumplimiento, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos del trabajador. Para eso es necesario conocer esa teoría, porque la práctica es esta cuando se presentan las situaciones. Y en una de las, no sé si fue el foro o en las expectativas de este módulo que ustedes tenían, no recuerdo cuál participante me escribió, wow, yo nunca había leído los principios del Código de Trabajo. Sí, porque a veces uno piensa que esa parte primera no es muy importante y quizás en el día a día nos vamos corriendo, ¿verdad? A lo que nos interesa. Vamos a ver qué dice aquí de las vacaciones, qué dice de las prestaciones, qué dice de la asistencia económica y qué dice de la jornada. Y nos vamos quedando con esa parte que son los, vamos a decir, como los hechos más comunes en la mayoría de las empresas, que son los casos, ¿verdad? Casos de vacaciones, casos de prestaciones laborales o algún inconveniente en cómo computar una hora extra, algo así por el estilo. Entonces, hoy vamos a concluir con esa primera parte que nosotros hemos conversado, vamos a decirlo así. Hablamos en la primera sesión de esto, hablamos sobre esos principios del Código de Trabajo, hablamos sobre el contrato de trabajo con las diferentes modalidades que puede tener y también hablamos de lo que es la terminación del contrato de trabajo, también con sus diferentes, vamos a decir, tipos de determinaciones y sus respectivas consecuencias. Entonces, hoy vamos a continuar en esta primera parte con la misma metodología con la que nosotros iniciamos en la sesión anterior. Entonces, hoy tenemos los temas, estoy poniendo la presentación en Q. Tenemos por aquí los temas que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. En el día de hoy, nuestro primer tema es hablar un poquito, porque no es que nosotros estamos abundando, simplemente hablar un poquito de todos estos temas que son de interés en general. El convenio colectivo de condiciones de trabajo. Esto está en nuestro código laboral, en los artículos 103 al 128 de la ley y en el reglamento que también tienen en plataforma, está contenido en los artículos del 81 al 87. Entonces, veamos algunos puntos. ¿Qué conocen ustedes cuando le hablan de convenio colectivo? ¿Qué le viene a la mente? ¿Han tenido alguna vez alguna experiencia? Por lo menos uno o dos participantes que levanten la mano y me dejen saber. Lucy. Bueno, yo entiendo que es cuando hacen un convenio, por ejemplo, como la asociación, no es asociación, sino el sindicato. Ajá. Con los sindicatos. Prácticamente sería eso para mí. Muy bien, Lucy. ¿Alguien más que conoce de esto? ¿Qué sabe de esto? ¿Qué sabemos? ¿Alguien más quisiera comentar? Un acuerdo. Un acuerdo.
dice Yesenia? Un acuerdo que existe entre el empleador y el empleado y que existen un grupo que los rigen entre ese acuerdo, que participan. Muy bien, muchas gracias, Yesenia. Entonces, vamos a ver rapiditamente aquí qué son convenios. Por ejemplo, yo le traje esta diapositiva que habla de los convenios y de los convenios en general. Bien, la República Dominicana tiene convenios como signatarios con algunos países, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad sindical, por ejemplo, y la protección del derecho a la sindicalización. Eso es convenio que tiene la República Dominicana, de que existe en ese sentido. También sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, sobre el trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo forzoso. Son diferentes convenios. La edad mínima para la admisión en el empleo y peores formas del trabajo infantil. Me le faltó una T. Del trabajo infantil. La eliminación de la discriminación. Si se fijan, son convenios, pero si nosotros no vamos a analizar nuestra Constitución de la República, nos vamos a encontrar que en nuestra Constitución tenemos artículos que hablan sobre esto, señores. Es decir, que son convenios, vamos a llamarlos como universales, que se debieran respetar en todos estos países de Centroamérica y otros países fuera de Centroamérica. Son como esos deberes y esos derechos que tienen los trabajadores a nivel mundial. Entonces, un convenio colectivo, un convenio de trabajo, de condiciones de trabajo, es el que tiene la intervención de los organismos representativos, es decir, empleadores como trabajadores, y puede celebrarse entre uno o varios sindicatos. Es decir, ese convenio puede ser un sindicato dentro de la empresa y también puede hacer entre varios sindicatos. Me explico. Vamos a decir que usted está en la industria farmacéutica, en ese sector de farmacia y laboratorio, un ejemplo. Y dentro de ese sector hubiera un sindicato. Diferentes sindicatos de diferentes empresas pudieran tener un convenio colectivo de tal forma de sacar lo mejor, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Entonces, puede darse bajo estas circunstancias. El convenio se puede reglamentar, por ejemplo, monto de salario, la duración de la jornada, el descanso de las vacaciones. Son temas que se manejan dentro del convenio colectivo. Pero las empresas, ustedes saben lo que sucede. A veces estos convenios y estos sindicatos no siempre se dan en nuestro país. Entonces, son ilícitas y por tanto no escritas en las cláusulas que obliguen al empleador. Por ejemplo, no admitir como trabajador si no es miembro del sindicato. Eso es ilícito. Pero también preferir la contratación del miembro del sindicato. Pero también despedir a trabajadores que sean exmiembros de sindicatos. O sea, todo eso es ilícito. Un sindicato puede representar los intereses de los trabajadores si tiene en cuenta entre sus miembros la mayoría absoluta de los trabajadores. Por ejemplo, la mayoría absoluta debe de ser, recuerden que al inicio nosotros conversábamos de que los gerentes, los representantes de la empresa son representantes de la empresa y por ende se deben de manejar de manera distinta. No pueden estar formando parte de lo que son los sindicatos.
El convenio se hace por escrito, en original y para cada una de las partes. Y también debe de estar autorizado por el Ministerio de Trabajo. La duración del convenio es la que se designe, se estipule, y está entre 1 a 3 años. Y las condiciones del convenio se reputan incluidas en todos los contratos individuales de la empresa. Es decir, si hay un contrato individual con un empleado, esas condiciones de ese sindicato van a estar incluidas para ese trabajador en particular, porque es el sindicato de la empresa. Y fíjense que aunque el contrato se haya realizado antes de la fecha de vigencia del convenio, desde que exista el convenio, ya eso forma parte del contrato también. Se debe respetar. El convenio colectivo puede terminar por la terminación de todos los contratos, es decir, la empresa cesa sus operaciones, se terminó todo. Por mutuo consentimiento, vamos a dejar el sindicato y vamos a salir de eso. Por causas establecidas en el mismo convenio, también podría disolverse. Y por la extinción del sindicato, o sea, desaparece por completo el sindicato, termina el convenio. Los sindicatos no pueden tener menos de 20 miembros. De ahí el interés de los sindicalistas o de las personas que están moviendo esto dentro de una empresa, de conseguir las firmas, esas firmas tan importantes cuando se está constituyendo ese sindicato. Menos de 20 miembros no es permitido. ¿Cuáles son algunas prácticas desleales? Por ejemplo, exigir a personas que soliciten trabajo que se abstengan a formar parte del sindicato. Por ejemplo, si usted está contratando a una persona y usted le va diciendo que hay un sindicato, pero que ya el sindicato se va a disolver, que mejor no participe, etcétera, etcétera. Esa es una práctica desleal. Ejercer represalias, ustedes saben que esto lo tiene el código, pero yo me río porque eso se da. Ejercer represalia contra los trabajadores en razón de sus actividades sindicales. Señores, ¿alguno de ustedes ha trabajado bajo la presión de un sindicato? Yo no, profe. Hasta el momento no. Lucy dice que no. Los demás, estoy asumiendo que no. Yo tengo experiencia trabajando bajo presión con un sindicato. Y eso es, de verdad, no es fácil. No es fácil. Para un departamento de recursos humanos, para la gerencia en general, para todas las gerencias, no es fácil. Hay que tener paciencia. Despedir o suspender a un trabajador, señores, por pertenecer a un sindicato es una práctica desleal. O porque usted oiga los rumores, es una práctica desleal. Intervenir en cualquier forma en la creación o administración del sindicato también es una práctica desleal. Rehusar o tratar con legítimos representantes de los trabajadores. O sea, ¿cómo usted va a hacer? Usted no puede obviar el estar tratando, por ejemplo, con los miembros del sindicato. Es algo que usted tiene que enfrentar. Fíjense que ahí dice rehusar a tratar con los legítimos representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, son los sindicalistas. Pero una de las prácticas que en mi experiencia, en unos tiempos, daba resultado, era como ser un poquito indiferente. Porque el sindicato, los sindicalistas, cuando están en formación con el sindicato, lo que quieren es llamar la atención y que ese día a día con esa atención, yo le digo que
no quisiera ninguno de ustedes tener que trabajar bajo una presión de esa naturaleza. Eso es horrible. Usar la fuerza, la violencia, intimidar o amenazar a los trabajadores. Señores, lo tenemos en el código, pero cuando usted se va a la realidad, puede ser que se dé. Ahora bien, en estas grandes compañías que ya tienen sus sindicatos formados hace un tiempo, ya eso se maneja de manera distinta. Ya esa es como el día a día de un departamento de recursos humanos. Las reuniones, porque deben de participar los representantes de los trabajadores en muchas de las reuniones, muchas de las decisiones que van a tener consecuencias con los trabajadores. El fuero sindical está contenido dentro del artículo 389 al 393. ¿Y qué es lo que significa esto del fuero sindical? Bueno, el fuero sindical es un derecho de protección en favor de los trabajadores que se dedican a la actividad sindical. Están protegidos, señores, bajo nuestra ley. Y gozan de ese fuero sindical los trabajadores miembros del sindicato en formación. Fíjense, para usted transar con una persona, porque a veces lo que quieren es las prestaciones laborales, y para usted transar con una persona, con un sindicato en formación, usted tiene que justificar de una manera, ¿verdad? Bien, que no sea por causa de que está formando el sindicato. Entonces, todos los trabajadores miembros de un sindicato en formación, hasta un número de 20, gozan del fuero sindical. Los trabajadores miembros del consejo directivo del sindicato, 5 si hay 200 trabajadores, 8 si hay 200 o 400 y 10 si hay más de 400 trabajadores. O sea, esa cantidad gozan de este fuero sindical. ¿Y qué es el fuero sindical? La protección. Una protección que hay, que son intocables. El despido de todo trabajador protegido por el fuero sindical debe ser sometido previamente a la Corte de Trabajo. Imagínense ese proceso que usted tiene que llevar con el Ministerio de Trabajo y demás. Claro, no producirá efecto jurídico alguno el desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero sindical. No es válido. O sea, cuando usted desahucia a una persona que está protegida por el fuero sindical, ya vimos cuáles son esas personas, entonces no tiene efecto jurídico. Vamos a ver en un minuto que vimos que se le quedó. Este tema es más extenso, es un poquito más extenso. Y vamos a ver qué se le quedó a usted de este pequeño comentario que hicimos sobre los sindicatos. Levantando la mano, por favor. Vamos a ver. Ahí tienen su perrito que está bailando. Darly. Adelante, Darly. Bueno, profe, yo pude aprender que los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato, que las personas que están dirigiendo la empresa, como los administrativos y vamos a decir contadores, que es el caso de nosotros, no podemos ser parte de parte del sindicato, porque nosotros somos parte de la dirección de la empresa. Y que no se puede tomar represalia con los trabajadores porque sean parte o decidan ser parte del sindicato. Muy bien, Darling, pues usted ya resumió todo. Dice Carolina, ¿y cuáles empresas aquí tienen sindicatos ya establecidos? Hay muchas empresas en Zona Franca que tienen sindicatos.
las empresas, especialmente empresas grandes. Empresas medianas y empresas pequeñas no hay sindicatos. Por ejemplo, tiene derecho, dice Yesenia que todo empleado tiene derecho a pertenecer a los sindicatos. Eso sí, el código lo protege. Entonces, contestando a Carolina, por ejemplo, yo fui a Bonao, a la empresa que se llama Heinz Brands, que es una empresa, una multinacional grandísima. Ellos tienen sindicatos establecidos y una de las capacitaciones que yo fui a ofrecer era porque el sindicato las exigía. El sindicato exigía aclaraciones y cosas. Entonces, ellos debían de gestionar esas capacitaciones. Entonces, ahí hay sindicatos. Y en grandes empresas hay sindicatos. Dice David que todo empleado tiene derecho a formar parte de un sindicato porque están amparados por la ley. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema número